preguntas de los presentes y no sé si eventualmente pudiera haber preguntas de gente que está afuera, pero bueno, por ahí, adelante. ¿Hablas, no? Sí. Hola, mi nombre es Nicolás. Agradezco mucho las muy motivantes y estimulantes presentaciones de Bruno, Miguel e Ivana. Hay una palabra que se repitió en las tres presentaciones. Me gustaría hacerle una pregunta a Ivana sobre eso. Sobre la palabra escándalo, ¿no? Parece que esa palabra está muy relacionada con Pasolini, ¿no? Pero me preguntaba respecto de tu presentación que según entendí, intenta rescatar este concepto de escándalo como una forma de producción, podríamos decirlo así, en la obra de Pasolini. Me gustaría preguntarte cuánto dura un escándalo, porque lo digo de este modo, ¿no? Porque pareciera que escándalo nos remite a una cierta noción de más o menos acontecimental, ¿no? Un escándalo ocurrió una vez, podríamos decirlo así. Pero tú la relacionas con la noción de vida, ¿no? De vida en obra, ¿no? De puesta en cuestión viviente, ¿no? Eso podría ser un oxímoron incluso, ¿no? Puesta en cuestión viviente, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, claro, uno podría leer toda la vida de Pasolini como un escándalo o como un conjunto de muchos escándalos, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, retórica es más bien cuánto dura un escándalo, pero la pregunta en serio es cuál es esta relación entre el escándalo, entendido como una especie de acontecimiento, y la vida, ¿no? Como una forma más, por decirlo así, extensa temporalmente. ¿Contestas, Tiro? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy sugerente. Sí, es un asunto interesante porque, claro, yo en mi exposición o en mi propuesta de lectura me detengo mucho en la palabra forma, ¿cierto? Porque la forma, y forma entendida como traté de desarrollar, ¿no? En una dimensión, por así decirlo, negativa, en el sentido que la disputa por las formas produce una nueva forma que pone en cuestión otra, ¿no? Y entonces ahí está la dimensión negativa, ¿no? De esa producción o esa disputa. Pero al mismo tiempo hay una dimensión positiva que es esta producción. O sea, que no es solo un momento de negación de una forma anterior, sino que produce nuevas formas y por eso se cambian los hábitos en acto, ¿no? Esto lo digo porque justamente esa forma o centrarse en la noción de forma en vez de enfatizar el momento, por así decirlo, la puesta en cuestión, lo que hace es aportar esta, por así decirlo, claro, no solo acentuar, insisto, perdón, la vuelta, el momento de la negación, sino defender que Pasolini no es, por así decirlo, una persona que denuncie con su obra, que esté permanentemente desvirtuando, ¿no?, el fascismo, sino que también produce nuevas formas de relacionarse con la realidad. Entiendo que subyace a tu pregunta, porque también conozco tu obra, ¿no?, que tú acentúas en vez la noción de gesto, que claro, lo que hace es justamente, por así decirlo, enfatizar en el momento del instante, ¿no?, en que se instaura esa nueva forma, pero toda la gracia del gesto es que no tiene finalidad. Y entonces se opondría a esta noción de forma porque no es dependiente, por así decirlo, de una estabilidad que la forma supone, porque la forma para, por así decirlo, cambiar los hábitos perceptivos requiere, ¿no?, de cierta duración, entonces requiere de un momento de fijación. No es pura, por así decirlo, desvirtuación de que el gesto parece, ¿no?, implicar. Es decir, el gesto solo ocurre y luego desaparece, ¿no? No hay un momento o el efecto, por así decirlo, puede ocurrir como no puede ocurrir, ¿no? En cambio, la forma acentúa esa estabilidad, ¿no?, requerida para, nuevamente, poder desvirtuar, ¿no? Y entonces en Pasolini ahí hay una tesis bien interesante que, digamos, yo le llamé así rápido, ontológica, ¿no?, que supone que la realidad siempre varía, ¿no? O sea, está en permanente variación y por lo tanto que haya un momento de fijación no implica, ¿no?, que la forma esté completa, ¿no?, o
la realidad tenga una forma completa. No sé si te respondo con eso, pero el punto justamente de apostar por esta, conceptualización de la forma es rescatar esta doble dimensión del escándalo en Pasolini. Es decir, el escándalo no es solamente ese momento de remoción, ¿no? Sino que es, por así decirlo, el antecedente de un momento de producción creativo, ¿no? Y por lo tanto, todas estas apelaciones al fin de la historia no quiere decir el fin de la historia, ¿no? Digamos en términos apocalípticos, sino que es el fin de la historia comprendida de ese modo, ¿no? Y por lo tanto, y ese es todo el punto de la ponencia, historia comprendida de ese modo, y por lo tanto hay que crear nuevas formas, ¿no?, de historizar. Y Pasolini ahí las encuentra en el cine. Esa es como la gran apuesta, digamos, de la ponencia para provocar, para escandalizar al público. No sé si ahí te respondo completamente, pero es algo que hay que seguir pensando, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Iván. Perdón, es que... Sí, adelante. Bueno, Miguel, al tiro quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo piensas el sublime en Pasolini a propósito de tu conceptualización de la forma, ¿no? Porque hay una apuesta por pensar la forma en Pasolini, pero en Pasolini también hay un sublime. ¿Cómo piensas esa relación? Sí, y lo segundo, ¿qué otra historia puede haber que no sea esa historia contada? ¿Qué es lo que me parece? ¿No? Perdón, voy a anotar para que no se me olvide. Bueno, es algo de lo cual por supuesto no hice referencia en la exposición, tenemos solo 20 minutos, pero claro, para pensar el sublime en Pasolini ahí es muy útil la referencia a Auerbach, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, y esto lo hablamos tras bambalinas, ¿no? Pero que la conceptualización del cine de Pasolini es figural, en el sentido que en el cine encuentra, ¿cierto?, esta forma de, por así decirlo, presentar la realidad manteniendo este dato físico, ¿no? Y bueno, como todo el mundo, o como sabemos, ¿no?, Auerbach justamente pesquisa la forma, o sea, la figura, ¿cierto?, en la forma de narración cristiana, que lo que hacía era justamente hacer coincidir, y que en Pasolini se llama contaminación, ¿cierto?, lo humilde con lo sublime. Es decir, en un lenguaje, ¿cierto?, ordinario, lo que hace es hablar de las cosas, ¿no?, las grandes palabras, los grandes temas, ¿no? Y por lo tanto, tomándose, ¿no?, de esa idea, el cine precisamente lo que le permite, creo yo, a Pasolini es dar cuenta de esa operación de la figura, pero sin perder el dato real, ¿no?, que es lo que pierde con la palabra poética o la palabra o la narración, ¿no?, en las novelas. Es decir, la palabra no puede dar cuenta de ese dato real porque es insuficiente para hacer cantar al pensamiento, por así decirlo. O sea, codifica las emociones, las sensaciones, y por lo tanto reduce la realidad a pura racionalidad. Entonces, con la figura en el cine, pensada desde el cine, esos polos, es decir, la materialidad y la idealidad, digamos que es lo que da forma, ¿cierto?, lo sublime y lo humilde, ¿no?, pueden tener rendimiento porque justamente esa realidad es mostrada, no es codificada en el sentido de la palabra literaria, ¿no? Y entonces ahí en el cine pueden, con todas sus operaciones conocidas, las lecturas de Acatoni son las que se usan sobre todo cuando se trata de la relación con Auerbach, ¿no?, puede entonces mostrar al proletario, ¿cierto?, la miseria, la precariedad, chantándole a Bach, ¿no? Y entonces ahí el sublime, o sea, en esa contaminación aparece, ¿no?, la realidad, digamos, precaria, ordinaria, revestida de cierta sacralidad, ¿no? Eso diría del sublime. ¿Y qué otra posibilidad hay de contar la historia? O sea, que no sea la historia contada.
Bueno, en el cine la historia no necesariamente se cuenta, ¿no? Sino que se muestra. Y entonces yo creo que esa es la potencia del cine, ¿no? Que construir o figurar conservando ese resto que la palabra literaria niega, ¿no? En la propia codificación. Entonces, a propósito de la mesa anterior, que se preguntaba también por este asunto de las abstracciones históricas, no sé qué, yo ahí diría que justamente el cine lo que le permite a Pasolini es traer el pasado al presente, es decir, hace una operación de presentificación del pasado, pero para leer el propio presente. Y entonces ahí hay una forma, yo diría, también de tratamiento de la historia que puede ser pensado, quizás esto estoy pensándolo acá, ¿no? Pero como un presente histórico, que de hecho él mismo en su escritura sobre cine, ¿cierto? Le dice que el cine tiene esta particularidad, porque sin perjuicio que el primer momento que él metafóricamente dice que es el primer momento de elaboración lingüística, ¿cierto? Ese de poner la cámara y que el director elige las cosas que pones frente a la cámara, que ese primer momento de elaboración lingüística ahí están presentes, las cosas están puestas frente a la cámara, ¿no? Pero una vez que se pasa al segundo momento de elaboración lingüística, que es cuando el director, ¿cierto?, monta esas cosas que graba, ahí el cine necesariamente, por un problema, dice, de técnica, ¿no? Ese presente deviene pasado, porque son cosas que ya pasaron, ¿no? Que ya no están frente a la cámara. Sin embargo, lo que hace el cine es justamente traer ese digamos, pasado en la forma de mito o lo que sea, y ponerlo frente a nosotros como si fuese presente, no un presente histórico. Eso diría yo a la rápida. Muchas gracias, Ivana. ¿Alguna otra pregunta para Miguel, para Bruno? Adelante. Muchas gracias, por favor. Román. La verdad es que tanto Miguel como Bruno han coincidido, ¿no?, en las cenizas de Gramsci, y en realidad el comentario que voy a hacer lo tomáis como queráis, va dirigido a los dos, porque los dos habéis trabajado en las cenizas de Gramsci. Me voy a centrar en las cenizas de Gramsci. Bueno, pero antes, la pregunta del escándalo de Nicolás, escándalo y blasfemia, ¿no? Y casi más que escándalo, la palabra como muy pasoliniana es esta intencionalidad de blasfemar, que es, bueno, quería Pestenia, quería que su poesía apareciera bajo este epígrafe. No sé, creo que son dos cosas distintas, blasfemia y escándalo. Bueno, pero quería centrarme en esta cuestión de este poema tan hermoso, ¿no?, de las cenizas de Gramsci, y sobre todo que lo has expresado muy bien, ¿no?, la metáfora esta de la luz. ¿Para qué sirve la luz, ¿no? Que en cierto modo es lo que ha explicado también Bruno, ¿no? Es el final, la historia finita, el final de esa historia de la revolución, de la inexorabilidad, de la ineluctabilidad, ¿no?, de la revolución. La conferencia, uno debe conocerla bien, de Badiou, ¿no?, se llama así, ¿no?, En busca de lo real, que termina comentando las cenizas de Gramsci. Bueno, lo real de lo político es la revolución, el acontecimiento revolucionario, y hay que despedirse. La historia finita, así lo he entendido, Bruno, no sé si piensas así, esta historia finita es el final de esa creencia de la inexorabilidad de la emancipación. Pero finalmente conté también, contigo también, a pesar de que se despide de esa historia,
sigue siendo marxista, y creo que en su conferencia Badiou lo explica bien. O sea, que eso hay que seguir esforzándose y seguir luchando por la emancipación, aunque ya no estemos seguros de que vayamos a triunfar, aunque ya no estemos seguros de que podamos despertar de este sueño. Por cierto, la productividad del sueño en Pasolini no solamente la encontramos al principio, también volvemos a encontrar, por ejemplo, en Calderón, la obra de teatro de Calderón, que es una nueva versión de La vida es sueño de Calderón de la Barca, aunque se llama Calderón, podía haberse llamado La vida es sueño, y donde es una obra no podía ser de otra manera, muy barroca, ¿no? y donde también hace referencia a esta dificultad, ¿no? de despertar del sueño y de que acabemos con esta segunda realidad, que es la segunda realidad de la explotación, de aquello de lo que queremos huir. Y también, vuelvo enseguida, tomo el hilo, sobre esto del sueño, la película de las 1001 noches, creo recordar que empezaba con una cita extraída de las 1001 noches sobre la verdad no está contenida, decía así, la verdad no está contenida en un sueño, sino está contenida múltiples, muchos sueños, no en un solo sueño. En cierto modo, la verdad, esta verdad dogmática, quizá esta poshistoria, este final, esta despedida de la historia, de la ineluctabilidad, de la emancipación, supone el comienzo de otra historia en la que hay que abrirse a esta otra parte, a la parte de la oscuridad, de las sombras, en donde la pluralidad, la diversidad, una parte en la que es imposible con los conceptos, con el saber, hay que abrirse, ¿no? A esta otra parte del no saber, que es la parte realmente del poeta y del artista, que no puede, el poeta y el artista se niega a reducir su obra a conceptos, a lógica conceptual. Contigo y contra, pero lo interesante de Pasolini es que sí, hay que despedirse de lo otro, pero al mismo tiempo no se despide del todo. Contigo y contra, las dos cosas al mismo tiempo, yo creo que se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Lo interesante es que sí, puede parecer una paradoja, pero Pasolini creo que afirma las dos cosas. La luz, aunque haya que despedirse de la historia finita, y haya que despedirse de la ineluctabilidad, inexorabilidad de la revolución, pero sigue creyendo, sigue reclamando una buena parte de la tradición marxista, no es plena irracionalidad Pasolini, las dos cosas. Afirma esto, no se desembaraza totalmente de la modernidad, de algunas cosas buenas de la modernidad, y al mismo tiempo afirma la otra parte, la que tiene que ver con la oscuridad, con los sentimientos, con la diversidad, con la maravillosa diferencia. Esto es la falta de Gramsci, que significa que existan lenguas muy diversas, pero el conté contra té no lo veo como un antagonismo, lo veo como denominaba Kant, como una oposición real. No son dos términos que se excluyen, las dos cosas, y creo que se puede afirmar las dos cosas. No sé cómo lo ves. Bruno Miguel. Sí, lo que en cierta forma lo que quizá no quedaba claro, porque se tenía que leer entre líneas, es que yo estaba siendo un poco sarcástico. Entonces, que esta historia finita de la que uno tiene que despedirse es precisamente el lugar común de cierta izquierda post-marxista, post-política, post-histórica, post todo lo que quieran, que permite, y no solamente estoy en desacuerdo con eso, sino que se basa, en mi opinión, en una operación doble, completamente contradictoria, ¿no? En una operación en la que el que gana pierde y el que pierde gana. ¿Por qué?
Porque la historia de la que nos queremos desembarazar sería una historia dogmática donde se supone la coincidencia entre, digamos, el concepto o la lógica y la historia, ¿no? El esencialismo, el humanismo, el iluminismo, el teoricismo, etcétera, del marxismo y del comunismo ortodoxo. A ese ideal, digamos, de coincidencia entre la lógica y la historia, oponemos el Pasolini escandaloso, el que muestra siempre que hay un resto, una sombra, algo que no se deja absorber en esa lógica inexorable. Y sin embargo, cuando se trata de presentificar ese resto que nos permite ver el cierre y el fin de esta historia dogmática hasta ahora, resulta que la poesía o el cine son siempre la expresión idónea para hablar de esa paradoja. Entonces, ¿quién es el más esencialista? ¿El Marx, que cree que podemos concebir y pensar, hacernos conscientes de nuestra propia historia? ¿O los pasolinianos, que dicen que esto es imposible y que hay que abrirlo con otra mirada posthistórica, pero que resulta que no tiene ninguna dificultad conceptual o gnoseológica o ontológica para llegar a lo real, porque lo muestra directamente? Eso es también una naturalización de los medios de expresión, cuando decimos que tenemos el contacto directo. Es como la paradoja de la deconstrucción. La deconstrucción dice que lo que quieres decir, lo que realmente dices, nunca está en coincidencia, pero para expresar esa paradoja, los deconstructivistas tienen el lenguaje más transparente posible. Entonces es un poco la paradoja del mentiroso que dice yo siempre miento, ¿no? Y lo puede expresar perfectamente bien. Lo mismo Pasolini. Entonces yo creo que lo de el contigo y contra ti, el contigo no lo veo tanto, salvo en la invocación de los nombres propios de la gran tradición, donde uno puede seguir diciendo soy gramsciano, soy marxista, y se proyecta un ideal del ego totalmente imaginario sobre la figura con las cuales uno quiere identificar a Pasolini. Entonces el resultado es perfecto. Para nuestro momento nihilista actual, la obra de Pasolini es expresión casi sin interrupción del neocapitalismo que vivimos todavía en el momento de hoy. Entonces, ¿dónde está la crítica al esencialismo ideológico de la tradición dogmática del marxismo, que pensaba que podíamos pensar la historia? Seguimos pensando que podemos pensar la historia a través de Pasolini, a través de una mezcla de concepto con corazón, o conciencia con corazón, o luz y sombra. Entonces hay incluso teóricamente, conceptualmente, una operación muy extraña, donde podemos adoptar, digamos, lo mejor y lo peor de los dos lados, ¿no? Y llamarlo, no sé, oposición real o síntesis disyuntiva. Entonces yo creo que eso es algo que yo estaba tratando de acercarme un poquito a esa paradoja, pero sin tomar una postura tan tajante y tan ruda como estoy haciendo ahora en Italia, ¿no? Pero eso es la sensación que yo encontré al leer a Pasolini. No soy un especialista como Ivana de Pasolini, ni tampoco de Gramsci como Miguel, pero esa incomodidad y atracción, ¿no? Gianni Vattimo, en un pequeño testimonio de una página y media, dice: yo una vez conocí personalmente a Pasolini, nunca fuimos muy cercanos, y dice, lo llama cativo maestro, ¿no? El mal maestro. Dice, lo que pasa con Pasolini es que, como también en las novelas le suena una cosa, nunca nos dice positivamente de qué se trata esa cosa. De modo que Pasolini lo que hace es un mal maestro, porque nos obliga a un examen de conciencia permanente, donde te hace sentir incómodo, pero el que te hace sentir incómodo solamente persiste en ese escándalo tras otro de hacerte sentir incómodo por la crítica permanente. Por eso digo, es la mirada poética, sublimada, archirromántica, por otro lado, de pensar que la poesía y el arte sirven para mostrar ese lado de la sombra. Dios mío, eso es como el postromanticismo, ¿no? Clásico, donde el lado oscuro del corazón lo tenemos que encontrar y buscar en la poesía. Pero entonces la poesía sí tiene un acceso inmediato a ese real que el concepto no tiene, y lo podemos además formular de forma súper elocuente, como todas las ponencias han hecho hasta ahora. Entonces algo no funciona en ese argumento del Pasolini, en mi opinión, post-marxista o post-hegemónico o
histórico. Entonces eso es un poco lo que quería sugerir, que Pasolini es la figura perfecta para nuestro momento derrotado, actual, que yo considero como una tradición que muestra la finitud de esta historia en la que creímos hasta ahora. Lo que lo ensalza es precisamente que nos permite todavía agarrar algo de esa tradición por los nombres propios, Gramsci, Marx, comunismo. Pero lo que hace es desarmar el motor de lo que mantenía viva o militante esa tradición, desde el drama interior, de la puesta en escena de una crítica permanente. ¿Me permites? Por ejemplo, cuando Pasolini distingue entre sviluppo, el desarrollo y progreso, está siendo muy crítico con el desarrollo del neocapitalismo, etc., pero está reivindicando una tradición moderna, la tradición del progreso. Cuando veíamos esta mañana, cuando Pasolini, que realiza la película, la secuencia de la flor de papel, se está dirigiendo contra la inocencia culpable, contra todos estos subalternos que viven en la plena inconsciencia, y Dios desde arriba le dice, en los tiempos que corren, vuestra inocencia es culpable y necesitáis ser conscientes de vuestra explotación. Yo creo que aquí sí está con Gramsci. Cuando Gramsci habla de conexión sentimental con el pueblo, el propio Gramsci también necesita, hay una apelación a los sentimientos. No basta solo con la razón. Hay que, no sé, Miguel conocerá bien, ¿no?, estos fragmentos de las cartas de la cárcel, donde hace referencia a esa conexión sentimental del intelectual orgánico frente... es necesario acercarse al pueblo, conocer sus tradiciones, sus relatos, sus mitos. Eso ya está en el propio Gramsci. Yo creo que sí hay, creo que es un poco exagerado decir que solamente está el contra-té. Yo creo que no miente, no nos está mintiendo en ese poema Las cenizas de Gramsci, cuando dice con té y contra-té. Sí, no, bueno, está rudo. es difícil. Pero, claro,